El viento del desierto sopla sobre los montes de Judá, levantando un polvo dorado que cubre las sendas donde una multitud de hombres armados avanza. En sus rostros arde la ira, en sus manos el brillo del acero. Al frente camina un hombre joven, de mirada encendida por el fuego del agravio. Es David, el ungido de Dios, pero en aquel instante su corazón late como el de un guerrero herido. Atrás queda el eco de una humillación. Un hombre rico llamado Nabal ha despreciado su nombre, burlándose del elegido que había protegido su rebaño en los campos de Carmel. La tierra tiembla bajo los pasos de aquellos 400 hombres. El sol, ardiente sobre el horizonte, parece presenciar una tragedia que aún no ha ocurrido. Los tambores de la venganza resuenan en el alma del futuro rey, y su voz, endurecida, rompe el silencio. Ceñid cada uno su espada. Según el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 13, David y sus hombres se ciñeron las espadas y subieron tras él 400 hombres, mientras 200 quedaron con el bagaje. Aquel día, el desierto de Maón se preparaba para ser testigo de sangre, pero el cielo aún no había dicho su última palabra. En las colinas, donde el sol toca las piedras y el aire huele a rebaño y vino recién vertido, una mujer de rostro sereno y ojos de inteligencia divina escucha la noticia que cambiará su destino. Su nombre es Abigail, esposa de Nabal, un hombre de corazón duro y lengua necia. Pero ella no se parece a él. En su mirada brilla una paz que no proviene del mundo, sino del temor de Dios. Mientras otros hombres se ciegan con la ofensa, ella ve el peligro invisible que se levanta sobre su casa. Abigail escucha a uno de los siervos, que llega agitado, diciendo que David, el protector de sus pastores, viene armado para destruir todo lo que pertenece a su marido. Sin dudarlo, la mujer actúa con sabiduría. Reúne panes, vino, ovejas preparadas, grano tostado, higos y uvas pasas. Manda cargarlos sobre asnos y parte al encuentro del hombre que camina hacia la furia. El polvo del camino se mezcla con la oración en su pecho. Su mente clama al Altísimo por misericordia, por la vida de los inocentes, por la salvación de aquel que está a punto de manchar sus manos con sangre. Y mientras el sol comienza a caer, un resplandor dorado envuelve las montañas de Judá. La historia se detiene. El cielo observa cómo una mujer desciende por el sendero con el rostro cubierto por el velo, el corazón lleno de fe y la voz preparada para hablar en nombre de la paz. Porque aquella noche, antes que el ungido de Israel cometa un gran pecado, una mujer será enviada por Dios para detener su ira. ¿Puede una sola voz, nacida del silencio, cambiar el destino de un rey y el juicio de una casa? Las sombras comienzan a descender sobre el desierto. El aire se vuelve más denso y los ecos de las voces de los hombres de David resuenan entre las piedras. Ellos marchan con paso firme, decididos a vengar la afrenta del rico Nabal. El ungido del Señor, aquel que una vez tañía el arpa para calmar el espíritu de Saúl, ahora camina con el alma turbada. Su respiración es pesada, su corazón arde. La injusticia lo ha herido profundamente. Mientras tanto, en otro punto del camino, los asnos cargados de provisiones avanzan lentamente. Abigail va sobre uno de ellos, con el manto azul ondeando al viento y los ojos puestos en el horizonte. Sabe que cada paso la acerca a un ejército dispuesto a matar, y sin embargo no teme. Su valentía nace de la fe, no de la fuerza. La Escritura declara en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 18, «Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó sobre asnos. Y ella dijo a sus siervos, «Id delante de mí, que yo os seguiré luego». El desierto se vuelve un corredor entre la vida y la muerte. En el silencio del atardecer, Abigail eleva su alma al Altísimo. No lleva espada ni escudo, solo la sabiduría de una mujer que confía en el Dios de Israel. En su corazón, las palabras son oración. Que el Señor toque el espíritu de David antes que la sangre caiga sobre la tierra. El viento levanta su manto,
y los últimos rayos de sol iluminan su rostro. Ella no lo sabe aún, pero en aquel instante se convierte en el instrumento del cielo, el puente entre la ira del ungido y la misericordia de Dios. Mientras los hombres de David descienden por un valle estrecho, él levanta su voz. Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Nada le ha faltado de todo cuanto posee, y él me ha pagado mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana no dejaré con vida ni un varón de los suyos. La voz del futuro rey retumba entre las rocas, y la justicia se confunde con la venganza. Pero unos metros más adelante, una mujer desciende de su asno y se postra en el suelo, justo cuando el ejército de David aparece en el camino. Su gesto detiene el paso de los soldados. El silencio se extiende como un manto. La arena cae lentamente entre las piedras. Abigail inclina el rostro hacia el polvo y habla con la voz temblorosa de quien ama la vida. Señor mío, sobre mí sea el pecado. Te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Según el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 24, Abigail cayó delante de David sobre su rostro y se postró en tierra. Aquel acto de humildad cambió la historia. Mientras la brisa nocturna empieza a soplar, las estrellas comienzan a encenderse sobre las colinas. Dios ha puesto frente a David una voz de sensatez, un espejo que refleja su propio corazón. En medio de la oscuridad, el Altísimo se sirve de una mujer para detener la sangre y recordar al ungido quien lo había elegido. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete a Misterios Sagrados y acompáñanos en este viaje de fe, donde las voces del pasado aún susurran sabiduría para el alma. La luna comienza a elevarse sobre los montes de Judá. Su luz, blanca y temblorosa, cae sobre las lanzas y los rostros tensos de los hombres de David. El aire se detiene cuando aquella mujer, sola ante un ejército, permanece inclinada con el rostro en el polvo. No hay temor en su voz, solo una profunda reverencia. David, con la espada aún desenvainada, la mira con desconcierto. Nunca había visto algo igual. Una mujer noble, cargada de dones, postrada ante él en medio del desierto, implorando por la vida de los suyos. Abigail alza lentamente el rostro. Sus ojos brillan bajo la luz de la luna. Habla con calma, y sus palabras suenan como un río que apaga el fuego. Señor mío, no haga caso ahora de aquel hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Así lo narra el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 25. Cada sílaba atraviesa el aire como una flecha de sabiduría. Los hombres de David, endurecidos por la guerra, bajan sus miradas. En los labios de aquella mujer resuena la voz de la razón que habían perdido. Abigail continúa, con una fuerza que no nace del orgullo, sino de la fe. Jehová hará casa estable a mi Señor, porque Jehová pelea las batallas de mi Señor, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Si alguien se levantare para perseguirte o buscar tu vida, la vida de mi Señor será guardada en el haz de los que viven con Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. Sus palabras recuerdan a David quién es realmente, el elegido, el pastor de Israel, aquel cuya vida está en las manos del Altísimo. La voz de Abigail es un recordatorio divino, un soplo de cordura que penetra la oscuridad del corazón del guerrero. La escena es solemne. El viento mueve el manto de la mujer y hace vibrar el fuego de las antorchas. El silencio de los hombres se transforma en asombro. En la mirada de David hay lucha. La carne quiere venganza, pero el espíritu reconoce la voz de Dios hablándole por medio de aquella mujer. Entonces Abigail extiende las manos hacia él y dice: «Cuando Jehová haga bien a mi Señor y te establezca por príncipe sobre Israel, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo». Y añade, con ternura que conmueve el alma: «Y cuando Jehová haya hecho bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva,
El aire se llena de un silencio sagrado. David baja la cabeza. Su espada, aún reluciente, tiembla entre sus dedos. El peso de la ira comienza a disolverse en el polvo del camino. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 32, David respondió a Abigail y dijo: «Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has impedido hoy el ir a derramar sangre». La misericordia ha vencido. El corazón del ungido ha sido tocado por la voz de una mujer que habló en nombre de la paz. El desierto, que antes esperaba la sangre, ahora guarda el eco de una bendición. Sobre la arena, las lágrimas de Abigail brillan bajo la luz de la luna, mientras David levanta sus ojos al cielo, agradeciendo a Dios por haber enviado a aquella mensajera antes de que fuera demasiado tarde. El amanecer tiñe de oro las montañas de Carmel. El viento sopla más suave, como si el desierto respirara en paz. La mujer que salvó una casa entera del filo de la espada regresa por el mismo camino, con el corazón lleno de gratitud. Las sombras de la noche quedaron atrás. Ahora Abigail lleva en su alma el peso de un milagro. Había mirado a la muerte a los ojos y la había vencido con palabras. Mientras los asnos avanzan lentamente hacia el campamento de Nabal, el sol comienza a brillar sobre las tiendas. A la distancia se oye el bullicio de la fiesta. Los sirvientes corren, las copas tintinean, la música resuena. El hombre que había insultado al ungido de Dios celebra como si nada hubiera ocurrido. Su corazón está ebrio de vino y orgullo. El primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 36, lo dice con claridad. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba muy embriagado. La mujer se detiene a pocos pasos de la entrada. Observa la escena en silencio. El resplandor de las antorchas ilumina los rostros de los invitados, las mesas rebosantes de carne y vino. Las risas sin sentido de un hombre que no imagina cuán cerca está del juicio del Altísimo. Abigail no dice palabra. Su mirada se fija en Nabal y en ese instante comprende la profundidad de la necedad humana. El hombre que ofendió al ungido de Dios se alegra mientras la misericordia aún lo cubre. El aire se espesa como si el cielo aguardara. La escritura continúa, y ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. En la noche, Abigail permanece despierta, orando. Sus labios murmuran palabras de gratitud, pero su alma siente un presentimiento. La mujer de sabiduría conoce que hay silencios que anuncian justicia. La casa duerme bajo el peso del vino y solo el murmullo del viento acompaña su plegaria. Cuando el sol vuelve a levantarse sobre las colinas, Abigail entra en la estancia donde Nabal reposa. Su voz, tranquila y firme, rompe el silencio. Anoche la espada del ungido venía hacia ti. Dios tuvo misericordia, y yo fui a su encuentro. El rostro de Nabal se vuelve pálido. La copa cae de su mano. Su corazón, antes lleno de soberbia, se detiene en un instante. Según el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 37, cuando Abigail le contó estas cosas, el corazón de Nabal desfalleció en él, y quedó como una piedra. El viento entra por la puerta y apaga una de las lámparas. En la casa de aquel hombre, el banquete se convierte en silencio. Pasaron 10 días, dice la Escritura, y Jehová hirió a Nabal, y murió. El juicio del cielo había descendido. Lo que la espada de David no hizo, lo hizo la mano de Dios. Abigail, al ver el cuerpo inmóvil de su esposo, guarda silencio. No hay orgullo en su rostro, solo una paz solemne. Ella comprende que la justicia pertenece al Altísimo y que ninguna venganza humana puede igualar el poder del que juzga con verdad. Fuera, el sol brilla sobre las colinas de Judá y el aire huele a tierra nueva. Una etapa ha terminado. Una mujer se inclina ante el destino y eleva sus ojos al cielo, sabiendo que su historia aún no ha concluido. El sol de Judá cae sobre las piedras del valle. El aire vibra con un silencio reverente, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Lejos, en las colinas donde David y sus hombres reposan, un mensajero llega galopando,
levantando una nube de polvo detrás de sí. Su rostro trae la señal del acontecimiento que cambiará el destino del ungido. David escucha atentamente y sus ojos se llenan de asombro. El mensajero anuncia con voz firme: Nabal ha muerto, Jehová lo ha herido. Por un momento, el futuro rey queda en silencio. El viento mueve su túnica, y su alma, que días atrás ardía en ira, ahora se llena de temor y gratitud. No fue su espada la que trajo justicia, sino la mano de Dios. Según el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 39, David dijo: Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta de la mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Los hombres a su alrededor inclinan la cabeza. Ellos también comprenden que aquel suceso no fue casualidad. Fue el mismo Dios quien intervino para mostrar que la venganza pertenece solo al cielo. Pero David no se detiene allí. En el corazón del guerrero renace la memoria de una mujer, aquella que se postró ante él con humildad y habló con voz de sabiduría: Abigail. Su nombre vuelve a sonar como una melodía en medio del desierto. Ella fue el instrumento de la paz, la mensajera del Altísimo, y ahora la viuda de un necio. El ungido levanta su mirada al horizonte y ordena: Id y hablad a Abigail para que sea mi esposa. Así lo declara el versículo 40. Y envió David a hablar a Abigail para tomarla por mujer. La escena cambia. En Carmel, el amanecer tiñe de oro las colinas donde Abigail vive en recogimiento. Su manto cubre su cabello, y su alma, aunque serena, guarda las huellas de días difíciles. De pronto, los sirvientes del ungido llegan con el mensaje. Sus voces resuenan a las puertas de la casa. David nos envía a ti para tomarte por mujer. El silencio se apodera del lugar. Los ojos de Abigail se humedecen, no de tristeza, sino de asombro y gratitud. Ella cae de rodillas y responde con palabras que la eternidad recordará: He aquí tu sierva, para que sea la sierva que lave los pies de los siervos de mi Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 41. El aire se llena de un resplandor suave. Abigail se levanta, toma a 5 doncellas y prepara su asno. Su corazón late con serenidad, porque entiende que lo que para los hombres fue tragedia, para Dios fue propósito. El versículo 42 lo confirma: Y levantándose Abigail, se apresuró y montó en un asno, con 5 doncellas que la seguían, y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. La cámara del alma enfoca la última imagen: una mujer noble cabalgando hacia el horizonte, cubierta de luz dorada, con la fe como guía y el destino escrito por la mano de Dios. El polvo del camino brilla bajo el sol, como si el cielo mismo marcara su paso. Abigail no va hacia la gloria de los hombres, sino hacia el cumplimiento del plan divino. Y en la distancia, David la espera, no solo como esposa, sino como señal viva de que quien confía en Dios nunca será avergonzado. El desierto vuelve a quedar en silencio. El eco de los cascos se desvanece entre las colinas de Judá, y el viento vuelve a recorrer los caminos donde, días antes, resonó la ira del ungido. Todo ha pasado, pero el cielo no olvida. En lo alto, el sol ilumina la tierra donde una mujer decidió escuchar la voz de Dios por encima del orgullo humano. Su nombre, Abigail, significa alegría de mi Padre, y fue, en verdad, la alegría del Padre Celestial, porque llevó paz donde otros solo veían venganza. David, en su tienda, contempla el horizonte. El recuerdo de aquella noche le pesa en el alma. Sabe que, si no fuera por la intervención de aquella mujer, habría manchado sus manos con sangre inocente. Y mientras el fuego del campamento se apaga lentamente, sus labios murmuran una oración de gratitud. El libro santo ya lo había anunciado. Jehová juzga al pueblo con justicia. Él es refugio para el oprimido, fortaleza en tiempos de angustia. Salmos capítulo 9, versículo 8 al 10. Dios había mostrado su fortaleza no con relámpagos ni espadas, sino con el consejo de una mujer. Esa es la manera del cielo. Los poderosos levantan muros,
pero el Altísimo los derriba con palabras de sabiduría. Abigail fue el canal de una voz mayor, la que recuerda a los hombres que el verdadero poder está en dominarse a sí mismos. David comprendió que gobernar un reino no empieza con una corona, sino con el dominio del corazón. Y aquel día, antes de ser rey sobre Israel, fue rey sobre su propia ira. Una mujer lo detuvo, pero detrás de ella estaba el Espíritu del Señor. La historia de Abigail no fue solo la historia de una esposa sabia, fue la historia de la intervención divina en el momento exacto. Dios no permitió que su ungido cargara culpa, ni que su nombre fuera manchado por el fuego de la venganza. Y así, en medio del polvo del camino, una vida entera cambió su rumbo por causa de una voz. Las generaciones recordarían a David como el pastor que llegó a ser rey, pero también como el hombre que fue corregido por la humildad de una mujer. Y recordarían a Abigail como una sierva fiel, que se levantó entre el orgullo y la violencia para sembrar paz. El mensaje atraviesa los siglos como un eco sagrado. No es la fuerza del brazo la que mueve el destino, sino la obediencia a Dios. La sabiduría de una sola persona puede salvar una multitud. Cuando los vientos del desierto soplen de nuevo, cuando el orgullo amenace con destruir lo que el amor ha construido, que el alma recuerde a Abigail, la mujer que detuvo la espada, la mujer que eligió el silencio, la fe y la paz antes que la guerra. Porque quien escucha la voz de Dios, aunque el mundo ruja a su alrededor, se convierte en instrumento del cielo. El eco de los días pasados se pierde entre las colinas. El viento sopla sobre las ruinas del banquete, donde antes sonaban risas y copas de vino. La casa de Nabal está en silencio. El orgullo murió con él, y la tierra entera parece recordar que el necio puede tener riquezas, pero no entendimiento. El libro de los Proverbios ya lo había dicho. El necio no tiene contentamiento en la prudencia, sino que su corazón se complace en descubrir su insensatez. Proverbios capítulo 18, versículo 2. Nabal fue la sombra de ese proverbio hecho carne. Un hombre próspero, dueño de 1000 ovejas y cabras, pero vacío de razón. Su nombre mismo significaba necedad. Y lo que el oro le dio en abundancia, la falta de sabiduría, se lo quitó en un instante. Abigail, en cambio, fue la imagen viva de la prudencia celestial. Mientras su esposo insultaba al ungido, ella se postraba ante la justicia. Mientras él sembraba desprecio, ella ofrecía pan y vino. Y mientras él dormía en el orgullo, ella velaba en oración. El contraste entre ambos era más que un asunto humano. Era una lección del cielo. Dios no mide al hombre por lo que posee, sino por la sabiduría con que actúa. El necio confía en su fuerza. El sabio espera en el Señor. La cámara del alma podría detenerse allí, en la imagen de Abigail frente al desierto, una mujer que, sin ejército ni poder, detuvo una guerra con la mansedumbre de su espíritu. Sus ojos reflejaban la serenidad de quien entiende que la sabiduría no es gritar, sino discernir el momento de hablar. El mundo se inclina ante la violencia, pero el cielo honra al que sabe esperar. Y fue en esa espera silenciosa donde Dios obró. Abigail no pidió venganza, pidió justicia divina. No rogó por su nombre, rogó por su casa. No buscó honores, buscó obedecer. Y cuando el Altísimo vio su humildad, levantó su vida sobre las ruinas del orgullo. La viuda del necio fue llamada a ser esposa del ungido. Y así se cumplió la palabra que siglos después repetiría la voz de Jesús. El que se humilla será exaltado. El polvo de Judá aún guarda el eco de esa verdad. Los hombres recuerdan la espada que no fue usada, y las mujeres recuerdan el corazón que eligió el bien sobre el impulso. Abigail es la prueba de que la sabiduría no se aprende entre libros, sino entre lágrimas, en la soledad donde el alma escucha a Dios. Porque cuando la necedad habla con gritos, la sabiduría responde con silencio. Y cuando la soberbia levanta su copa, la mano del cielo ya prepara su juicio. El tiempo ha pasado, pero el eco de aquel encuentro en el desierto aún vive en el alma de David. Cada vez que contempla el fuego en su campamento, recuerda el rostro de la mujer que se interpuso entre él y la culpa.
esa memoria lo acompaña como un susurro del cielo. La voz de Abigail fue la voz de Dios. La mansedumbre que ella mostró no fue debilidad, sino fuerza bajo control. El dominio propio es el escudo de los justos, y Abigail lo sostuvo con firmeza mientras los hombres temblaban de ira. La Escritura lo enseña con sabiduría eterna. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se domina a sí mismo que el que toma una ciudad. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mientras Nabal gritaba con soberbia y David preparaba su espada con furia, una sola voz detuvo el caos. Esa es la fuerza de la mansedumbre. No se impone, pero vence. No destruye, pero transforma. No alza la voz, pero hace callar al mundo. Abigail comprendió que quien busca la voluntad de Dios no pelea por sí mismo. Su fe fue su coraza, su sabiduría, su arma, su humildad, su victoria. Y Dios la miró desde lo alto y decidió honrarla entre las mujeres de Israel. David, el futuro rey, vio en ella más que belleza, vio propósito, vio en sus palabras la calma que viene del Espíritu y en su obediencia el reflejo de la gracia divina. Por eso la tomó como esposa, no solo por amor, sino por reconocimiento, porque comprendió que aquel día Dios le habló por medio de una mujer que no buscaba poder, sino paz. El viento vuelve a soplar sobre las arenas de Judá como si el cielo repitiera su enseñanza. La verdadera grandeza no se mide por la fuerza del brazo, sino por la pureza del corazón. Quien domina su ira, vence al enemigo más peligroso, el que habita dentro de sí. Y quien perdona, abre la puerta para que Dios reine donde antes gobernaba el orgullo. Así fue Abigail, el puente entre el enojo y la misericordia. Su historia enseña que el perdón no es un acto de debilidad, sino una victoria invisible. Porque mientras los hombres celebran sus guerras, el cielo celebra a quienes eligen la paz. Las estrellas comienzan a brillar sobre el valle. En el silencio de la noche, parece escucharse una voz que dice: la mansedumbre no es silencio del alma, es la sabiduría del espíritu. Y en ese eco eterno, el nombre de Abigail resplandece entre los escogidos, como una lámpara encendida en medio de la oscuridad humana. El viento del desierto sopla entre las rocas antiguas. Las estrellas vigilan desde lo alto, como testigos de los misterios del Eterno, y entre ellas el recuerdo de Abigail brilla como una profecía silenciosa. Su historia no es solo la de una mujer que salvó a su casa, sino la de un alma que se adelantó al corazón del Cristo que habría de venir. Ella intercedió entre la ira y la gracia, entre la justicia que exigía sangre y el amor que ofrecía perdón. Así como David bajaba con su espada para castigar, el mundo un día mereció la espada del cielo. Pero Dios, en su misericordia, envió a su Hijo para detener el juicio, como Abigail fue enviada para detener a David. La Escritura lo revela en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Abigail descendió del monte con pan y vino. Jesús descendió del cielo con gracia y verdad. Ella se postró ante el ungido para rogar por su pueblo. Él se postró ante la cruz para rogar por toda la humanidad. Cada gesto de Abigail fue un eco de la redención. Su humildad, su valentía, su intercesión. Ella no se levantó para hablar en nombre propio, sino en nombre de la paz. Y fue ese mismo espíritu el que siglos más tarde hablaría por medio del Mesías. El desierto que un día fue testigo de ira, ahora se convierte en símbolo de reconciliación. Donde antes resonaron pasos de venganza, ahora se escucha el susurro de la gracia. Dios siempre envía a alguien para detener el mal antes de que sea demasiado tarde. Y en cada generación levanta corazones como el de Abigail, corazones que eligen el perdón cuando el mundo clama por venganza, corazones que interceden, que pacifican, que escuchan la voz del cielo en medio del ruido. Abigail fue un puente entre la humanidad y la justicia divina. Su gesto humilde anunció que el poder de Dios no se manifiesta en la furia, sino en la compasión. Y cuando David la vio postrada ante él, vio también el reflejo de lo que un día él mismo necesitaría:
la misericordia del Señor para no perecer bajo su propio pecado. El polvo de Judá guarda ese mensaje eterno: el corazón que se humilla, salva; la voz que intercede, redime; la fe que actúa, transforma. En la historia de Abigail, el amor venció al orgullo, la mansedumbre detuvo la espada, y la sabiduría abrió camino a la redención. Porque todo lo que viene del cielo tiene un propósito de paz. Y aún en medio del juicio, la misericordia de Dios siempre encuentra una voz que interceda. En la vida de los hombres todo tiene su hora. Hay un momento para sembrar y otro para cosechar, un instante para hablar y otro para callar, un tiempo para la espada y otro para la paz. David comprendió esa verdad el día en que Abigail se interpuso en su camino. Había querido apresurar la justicia con sus propias manos, pero el cielo lo detuvo antes de que manchara su destino. El Altísimo, que conoce los pensamientos del corazón, no permitió que la ira le robara lo que él mismo había preparado para su vida. El libro del Eclesiastés lo dice con voz eterna: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. David aprendería a esperar el trono que ya estaba prometido, esperar la justicia que solo Dios puede ejecutar, esperar la redención que siempre llega a su debido tiempo. Abigail fue, sin saberlo, una mensajera del reloj divino. Mientras David quería actuar, ella recordó que no era el momento. El tiempo del hombre es impaciente, pero el tiempo de Dios siempre llega con propósito. El viento de Judá sopla sobre los montes y parece susurrar aquella enseñanza sagrada: lo que se hace fuera del tiempo de Dios se destruye, lo que se espera en Él permanece para siempre. ¿Cuántas veces el alma humana, herida o impaciente, busca justicia inmediata y termina perdiendo la paz? Pero aquel que aprende a esperar ve al final que el Señor nunca llega tarde. David, más tarde, recordaría ese día con humildad. Cuando el trono de Israel finalmente fue suyo, miró atrás y entendió que si hubiera derramado sangre inocente, no habría podido reinar con manos limpias. Su reinado comenzó cuando aprendió a esperar. Así también ocurre en nuestras vidas. A veces Dios nos detiene no para negarnos la victoria, sino para protegernos de un error que podría marcarnos para siempre. Él frena nuestras manos, pero nunca nuestros propósitos. La sabiduría de Abigail fue una voz que vino desde el futuro, una advertencia del cielo para un corazón elegido, porque el hombre que reinaría sobre Israel debía aprender a reinar primero sobre sí mismo. El desierto, testigo del encuentro entre ambos, aún guarda en sus arenas el eco de aquella lección. No hay impulso humano que pueda adelantar el tiempo de Dios. Y cuando la fe reemplaza a la prisa, el cielo abre puertas que ninguna espada podría abrir. Abigail lo entendió antes que nadie. Por eso, cuando el mundo gritaba venganza, ella eligió esperar. Y en su espera, Dios actuó, porque el que confía no necesita correr. El que cree simplemente se inclina y deja que el Altísimo escriba el final. El cielo de Judá amanecía claro y sereno, como si la tormenta del alma hubiera cesado. El eco de los pasos de Abigail aún flotaba en el aire, y el corazón de David latía con una gratitud nueva. Ambos habían caminado por sendas diferentes, pero el propósito de Dios los unía en un mismo punto: la redención. Nada en sus vidas había sido casualidad. Abigail, mujer de paz, fue puesta en el camino del ungido en el momento exacto, cuando una sola palabra podía cambiar el curso de su destino. Y David, el guerrero elegido, había sido preparado para escuchar una voz que no venía de un profeta, sino del corazón sabio de una mujer movida por el Espíritu. El Altísimo, en su infinita sabiduría, usa los encuentros para cumplir propósitos eternos. Nada se escapa de su mirada, ni siquiera el detalle más pequeño. Cuando Abigail descendió del monte con pan y vino, Dios ya había decidido que ella sería parte del linaje de su historia. Así lo muestra la vida de David. Cada batalla, cada error, cada lágrima y cada victoria formaban parte del mismo plan, el plan del Dios que todo lo transforma para bien.
El libro de Romanos lo proclama con verdad eterna, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28. Abigail fue llamada para algo más grande que salvar su casa. Fue escogida para salvar el corazón del ungido, y en ese acto, ella misma fue rescatada del dolor de un matrimonio sin amor, de la sombra de un hombre necio que la había humillado. El propósito de Dios no solo corrigió el camino de David, también vindicó la vida de Abigail. Él no olvidó su fe silenciosa, ni su humildad en medio del desprecio, ni su decisión de honrar la verdad cuando el mundo callaba. Así obra el cielo. Dios cruza caminos, rompe cadenas y une destinos que parecían imposibles. Él transforma la afrenta en oportunidad, el dolor en testimonio y la obediencia en gloria. Cuando los mensajeros llegaron a Carmel con la propuesta del rey, Abigail comprendió que todo lo vivido había sido preparación. Su humildad no fue en vano, sus lágrimas no fueron olvidadas, su obediencia no pasó desapercibida ante los ojos del Altísimo. Y cuando ella montó su asno para seguir a los siervos de David, no lo hizo como quien busca honra, sino como quien acepta el llamado divino. En su corazón sabía que el hombre que una vez quiso derramar sangre, ahora sería el esposo que aprendería a amar en justicia. La escena se cierra sobre las colinas doradas. El sol toca la figura de Abigail mientras el viento levanta suavemente su manto. Es el símbolo de una nueva alianza, la unión entre la sabiduría y la promesa, entre la prudencia y la profecía. Dios había unido dos vidas con un solo propósito: mostrar que su voluntad siempre se cumple y que los que confían en Él jamás quedan avergonzados. Las colinas de Judá se tiñen de un resplandor dorado. El sol cae sobre el campamento de David, donde los hombres del ungido descansan tras días de batalla y polvo. El sonido del viento agita las telas de las tiendas, mientras un grupo de doncellas se aproxima, acompañando a una mujer de mirada serena y paso firme. Es Abigail. El silencio se abre a su paso, como si hasta el aire reconociera la presencia de quien fue enviada por Dios. David sale a su encuentro. Sus ojos se cruzan en un instante que parece detener el tiempo. En él hay respeto y admiración. En ella, humildad y propósito. No hacen falta muchas palabras. Ambos saben que fue el Altísimo quien los unió. Abigail se inclina, como lo hizo aquella primera vez en el desierto, pero ahora no para rogar por salvación, sino para honrar el llamado divino que los une. David la toma de la mano, y su voz suena con la paz que antes no tenía. El Señor me ha enseñado, por tu sabiduría, a reinar primero sobre mí mismo antes de reinar sobre un pueblo. La historia da un giro sagrado. Abigail, la mujer que detuvo la espada, se convierte en la esposa del hombre que un día gobernará a Israel. Y desde ese momento, su presencia en la vida de David será como un río de calma entre los torrentes de guerra. Ella no busca el trono, pero su sabiduría sostiene al que lo ocupará. No pronuncia muchas palabras, pero sus silencios inspiran al rey a escuchar la voz de Dios. En cada gesto, en cada mirada, Abigail recuerda a David lo que el cielo espera de él: que reine con justicia, que gobierne con mansedumbre, que sea un reflejo del pastor que lo escogió. El libro de los Proverbios lo anticipa: casa y riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Proverbios capítulo 19, versículo 14. David había ganado muchas batallas, pero su mayor victoria fue la que logró sobre sí mismo aquel día en el desierto. Y esa victoria tenía un nombre: Abigail. En las noches silenciosas, cuando el campamento dormía, David solía mirar las estrellas y pensar en el Dios que lo había librado de su propio enojo. Sabía que no había sido por fuerza ni por estrategia, sino por la voz de una mujer enviada por el cielo. Esa voz seguía resonando en su mente como una melodía suave. El Señor pelea tus batallas. La unión entre ambos no era solo amor humano, era símbolo de un pacto espiritual. Ella representaba la sabiduría, él, la autoridad.
Juntos reflejaban el equilibrio divino entre la compasión y la justicia. Con el paso del tiempo, los hombres de David hablarían de ella con respeto. Decían que su sola presencia calmaba la ira del rey y traía consejo donde había confusión. Ella no necesitaba levantar la voz para ser escuchada. Su fe hablaba por sí misma. Así es la sabiduría de Dios cuando habita en un corazón obediente. No busca poder, pero el poder la reconoce. No busca trono, pero su luz alumbra al que lo ocupa. En el silencio de la noche, David toma su arpa y eleva una alabanza al Altísimo. Sus dedos tocan las cuerdas mientras la brisa mueve el fuego del campamento. Y en la melodía se escucha el agradecimiento de un hombre que entendió que, sin la voz de Abigail, tal vez su destino habría terminado antes de comenzar. El viento del desierto sopla una vez más, pero ya no trae amenaza, sino consuelo. La arena que antes esperaba sangre ahora guarda el eco de un milagro silencioso. En aquel mismo valle donde la ira quiso reinar, el plan de Dios fue revelado. David, sentado frente al fuego, observa cómo las llamas se elevan hacia el cielo. Su mente viaja al pasado, al día en que una mujer se interpuso entre él y su furia. Cierra los ojos y siente el peso del propósito. Todo lo que ocurrió tenía sentido ahora. Dios había usado aquella prueba para mostrarle que la fuerza del rey no está en su espada, sino en su dominio interior. El ungido de Israel entendió que el trono no se conquista con guerras, sino con la victoria sobre uno mismo. Y en ese dominio, el Altísimo lo estaba moldeando para su destino eterno. Abigail, mientras tanto, observa la calma del campamento. El fuego ilumina su rostro y en sus ojos se refleja una paz que solo el cielo puede dar. Ella no busca gloria. Su alma descansa en saber que fue instrumento del plan divino. No detuvo solo una matanza, sino una caída espiritual. Por su obediencia, preservó la pureza del ungido y con ello, la promesa de Dios sobre Israel. El Espíritu del Señor había hablado por medio de ella. Cada palabra que pronunció fue guía celestial, y el Eterno que ve en secreto la exaltó en público. David rompe el silencio con una oración. Su voz, profunda y quebrada, se eleva hacia las estrellas. Jehová, tú fuiste mi defensa y mi consejo. Por tu mano fui librado de mi propio corazón. Tú me mostraste que la justicia no se impone con espada, sino que se cumple en tu tiempo. La brisa del desierto apaga lentamente el fuego. El cielo se llena de estrellas y una sensación de eternidad cubre la escena. El corazón de David se inclina ante la voluntad de Dios. El orgullo se disuelve, la ira ha muerto. Solo queda la gratitud. En los ojos de Abigail brilla un reflejo de aquel fuego que se extingue. Sabe que lo más sagrado que un alma puede hacer es escuchar la voz divina cuando el mundo grita. Su vida entera se resume en un acto: obedecer. Y por esa obediencia, el Eterno escribió su nombre en la historia como símbolo de sabiduría y fe. La enseñanza se eleva sobre las montañas. No fue la espada la que salvó a David, ni el poder lo que exaltó a Abigail. Fue la voluntad de Dios, invisible y perfecta, la que unió sus caminos para cumplir su propósito eterno. El cielo actúa en silencio, pero cada silencio suyo es una palabra que cambia destinos. El Altísimo no necesita truenos para hablar. A veces basta una voz suave, una mujer de fe y un corazón dispuesto a escuchar. En esa verdad descansa el misterio de Abigail, la mujer que cambió el destino de un rey y con su obediencia mantuvo viva la promesa de un reino santo. Porque en los planes de Dios nada ocurre por casualidad. Cada encuentro, cada prueba, cada lágrima y cada palabra pronunciada en fe forma parte de un propósito que trasciende el tiempo. Y cuando el alma comprende esto, ya no teme las tormentas, porque sabe que el viento también obedece a Dios. El fuego del campamento se ha apagado, pero una nueva luz comienza a brillar sobre el corazón de David. Ya no es la llama de la ira ni el resplandor de la victoria, sino la luz suave de la comprensión divina. El futuro rey de Israel contempla el cielo estrellado y comprende que su historia es solo una sombra del reino que vendrá. Aquel que habría de nacer en Belén, de su misma casa,
traería una justicia que no se impone con espadas, sino con amor. El encuentro con Abigail no solo salvó una vida, fue una revelación, un anticipo del reinado del Mesías, donde la misericordia triunfa sobre el juicio y la gracia vence al pecado. La Escritura lo afirma en el Evangelio según Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Abigail fue una pacificadora. David fue el guerrero que aprendió a ser rey a través de ella. Y Cristo, siglos después, sería el rey que enseñaría al mundo a vencer con perdón. En la sabiduría de aquella mujer estaba escondido el secreto del reino. La fuerza del cielo se manifiesta en la mansedumbre. La autoridad verdadera nace de la obediencia, y el poder que perdona es más alto que el poder que destruye. David comprendió que su victoria no era haber sido librado de Nabal, sino haber sido librado de sí mismo. La batalla que más honra al cielo no se libra con ejércitos, sino dentro del alma, allí donde el hombre decide si seguirá la voz del orgullo o la voz del espíritu. Y Abigail fue la voz del espíritu, la voz que no gritó, pero retumbó en la eternidad, la voz que anunció, sin saberlo, el corazón de Cristo, manso, compasivo, lleno de verdad. El desierto, testigo de ese encuentro, parece ahora un santuario. Cada roca, cada grano de arena, cada soplo del viento habla de una misericordia que los siglos no pueden apagar. Aquel día, Dios no solo detuvo la espada de David, también reveló que el trono más grande que un hombre puede ocupar es el dominio sobre su propio corazón. El verdadero reino nace cuando el alma se rinde, y en esa rendición, David encontró su llamado, y Abigail su recompensa. El trono de Israel fue preparado con oro y piedra, pero el trono del Mesías sería levantado con amor y sacrificio. Lo que Abigail hizo en el silencio del desierto, Cristo lo haría en la cruz, interponiéndose entre la justicia y la humanidad. El eco de aquella noche en Judá aún resuena en los corazones que buscan paz. Dios sigue levantando Abigailes, almas que se levantan cuando el mundo arde en ira, voces que interceden cuando la espada amenaza, corazones que prefieren la paz antes que el orgullo. El cielo no olvida esos actos, porque cada vez que alguien elige perdonar, una parte del reino de Dios se manifiesta en la tierra. La historia de Abigail no terminó en las arenas del desierto, comenzó allí. Su nombre sigue siendo la prueba viva de que el amor del Altísimo siempre encuentra un camino para detener la destrucción. Y cuando las naciones callan, cuando la venganza parece inevitable, Dios todavía envía una voz como la suya, una voz que dice: espera, no tomes la espada. Deja que el cielo actúe. El amanecer despierta sobre las colinas de Judá. Las sombras del desierto se disuelven bajo un cielo tranquilo, y el eco de los días de Abigail parece perderse en la distancia. Pero quien escucha con el corazón sabe que su voz aún habla, porque la historia de Abigail no pertenece solo al pasado. Vive en cada alma que elige la paz cuando el orgullo la llama a pelear, en cada persona que calla su enojo para oír la voz de Dios, en cada corazón que decide esperar en lugar de herir. La Escritura enseña: el que detiene su furor es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios capítulo 14, versículo 29. Abigail fue grande en entendimiento. Su sabiduría no fue de libros ni de tronos, sino de oración, de silencio, de lágrimas escondidas en la fe. Ella nos recuerda que el poder más grande que un ser humano puede tener no es vencer a otros, sino vencerse a sí mismo. El corazón de David representa al nuestro, fácil de herir, rápido para enojarse, siempre dispuesto a defenderse antes de comprender. Pero Dios, en su misericordia, siempre envía una voz que nos detiene antes del error. Esa voz puede venir de una palabra, de un amigo, de un versículo o del propio silencio. Es la voz del Espíritu que susurra: no lo hagas, espera, confía. Todos hemos tenido un momento como David, cuando el fuego de la ira arde en el pecho, cuando la injusticia nos tienta a devolver mal por mal. Pero también, si miramos bien,
Todos hemos tenido una Abigail, una palabra que nos hizo detenernos, una mirada que nos recordó quiénes somos, una señal del cielo que nos salvó de destruir lo que amábamos. El Espíritu de Dios aún obra así. Él sigue enviando voces sabias que se interponen entre nuestra furia y nuestra fe. Y cuando escuchamos esa voz, el cielo se abre. Lo que parecía un final se convierte en un nuevo comienzo. Abigail no solo salvó su casa, también salvó la historia que Dios había escrito para David. Su obediencia preservó un destino, y su fe enseñó al ungido cómo debe gobernar quien pertenece al cielo. Así también tú puedes ser esa voz en el mundo de hoy. Puedes detener el odio con una palabra de amor. Puedes romper una cadena con un gesto de humildad. Puedes transformar una batalla en bendición si eliges obedecer. Porque el espíritu que habitó en Abigail aún habita en los corazones que buscan la paz. Y cada vez que alguien perdona, ora o se postra en silencio, el eco de su historia vuelve a resonar en la eternidad. Dios sigue levantando mujeres y hombres con ese espíritu, sabios, serenos, valientes, no los que gritan, sino los que interceden, no los que se vengan, sino los que esperan. Y en ese esperar, el cielo se mueve. Las arenas del tiempo pueden cubrir su nombre, pero la voz de Abigail nunca se apaga, porque fue la voz de la sabiduría eterna, la voz del cielo hablándole al corazón humano. Cada ser humano camina por un desierto. Algunos lo cruzan en silencio, con el alma cansada, otros lo recorren con ira o con miedo, buscando una respuesta que parece tardar. Pero en cada desierto, Dios siempre envía una voz. A veces llega en medio del viento, otras en forma de paz, y otras a través de alguien que Él pone en nuestro camino. Así como Abigail fue enviada para detener a David, el Altísimo también envía a alguien para detenernos cuando nos acercamos al borde del error. El alma humana es frágil, fácil de herir, rápida para juzgar, y muchas veces decide hablar antes de escuchar. Sin embargo, la voz de Dios no compite con el ruido. Ella espera en el silencio, donde solo pueden oírla los corazones que han aprendido a callar. Tal vez hoy tú también estés en tu propio camino hacia el enojo, cargando palabras que no debías decir, acciones que podrías lamentar, decisiones tomadas bajo la presión del orgullo o del dolor. Pero el Señor te detiene y susurra: no sigas por ese camino, yo haré justicia, yo soy tu defensa. En ese momento, la historia de Abigail vuelve a hacerse presente. Ella representa al Espíritu Santo, la voz que intercede, que calma, que recuerda que no estamos solos. Cada vez que decides perdonar, cada vez que eliges la paz antes que la venganza, Dios te mira desde lo alto y te dice: tú también has escuchado mi voz. El libro de Santiago lo enseña con claridad. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago capítulo 1, versículo 19. Escuchar es el primer acto de sabiduría y obedecer el primer paso hacia la victoria. David escuchó y el trono lo esperó. Abigail obedeció y el cielo la exaltó. Ambos dejaron de lado el orgullo para abrazar el propósito. Y así también el Señor te llama hoy a detenerte, a bajar la espada, a permitir que su paz te guíe en medio de la tormenta. Quizás estás frente a una injusticia, quizás alguien te ha herido profundamente y sientes que tu corazón arde con deseo de defenderse. Pero antes de actuar, recuerda, el que confía en Dios no necesita venganza, porque la justicia del cielo nunca falla. Dios no llega tarde, llega justo cuando la historia aún puede ser salvada. Y a veces, lo único que pide es que le dejes el control, que confíes en que Él está escribiendo algo más grande de lo que tú puedes ver. Abigail no vio el futuro, pero creyó. No sabía que aquel gesto cambiaría su vida, pero obedeció. Y su obediencia sigue brillando como una antorcha en la noche de los siglos. Cuando el orgullo te tiente, cuando la furia te hable al oído, recuerda su ejemplo. Una sola palabra guiada por Dios puede detener una tragedia, porque quien se deja guiar por el Espíritu ya no camina en el desierto de su ira, sino en el sendero de la paz eterna. El desierto ya no es un lugar de sequedad, sino el escenario donde el cielo revela sus planes.
En ese mismo polvo donde David estuvo a punto de pecar, ahora brota el testimonio de que Dios transforma incluso los errores en caminos de redención, porque el Altísimo no se limita a castigar o premiar. Él enseña, moldea, corrige y levanta, y cada vida que se entrega a su voluntad se convierte en un lienzo donde Él escribe su gloria. David fue transformado en ese encuentro. De un guerrero impulsivo nació un rey sabio. De un corazón lleno de ira surgió un hombre conforme al corazón de Dios. Y todo comenzó con la voz de una mujer que eligió creer en medio del peligro. La fe de Abigail no fue un acto de emoción, sino de obediencia. No fue el resultado del miedo, sino del discernimiento. Ella comprendió que la sabiduría verdadera no consiste en entender el momento, sino en confiar en el Dios que gobierna los tiempos. El libro de los Salmos lo proclama con verdad eterna. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Salmo capítulo 138, versículo 8. Abigail no sabía que su historia sería recordada por siglos, ni que su nombre sería pronunciado como símbolo de prudencia y fe. Solo obedeció. Y esa obediencia abrió el camino para que Dios mostrara su justicia sin sangre, su poder sin violencia, su gloria sin destrucción. Así también actúa el Señor hoy. A veces permite que el conflicto toque nuestras puertas, no para destruirnos, sino para mostrarnos lo que Él puede hacer si nos detenemos y confiamos. Lo que parece pérdida se convierte en enseñanza, y lo que parecía castigo, en una nueva oportunidad. El alma de Abigail nos enseña que la fe no es huir del peligro, sino enfrentarlo con paz. Su historia nos recuerda que la obediencia, aunque parezca pequeña, tiene el poder de mover el curso de una nación. Dios sigue reescribiendo historias. Toma lo que el enemigo quiso usar para mal y lo convierte en testimonio. Transforma la vergüenza en honra, el dolor en sabiduría, la humillación en propósito. Abigail vivió eso. Vio morir la necedad, vio levantarse la promesa, y fue colocada por Dios al lado del futuro rey, no por su belleza, sino por su obediencia. Así también el Señor hace contigo. Él ve tus lágrimas, escucha tus oraciones silenciosas y usa cada paso, incluso los que no entiendes, para llevarte al lugar que preparó desde el principio. La vida no siempre sigue el mapa que imaginamos, pero el plan de Dios nunca se equivoca. Y cuando decides confiar, aún sin entender, Él toma tu historia rota y la convierte en una obra de redención. David encontró su destino al escuchar. Abigail halló su propósito al obedecer. Y ambos descubrieron que la victoria más grande es dejar que Dios sea quien escriba el final. Porque cuando Él reescribe, todo lo perdido encuentra sentido. Y aun lo que parecía muerte, se transforma en vida. El sol desciende sobre las montañas de Judá, y la tierra se viste de un resplandor dorado que anuncia el descanso. El viento que antes rugía con furia ahora se mueve como un suspiro de consuelo. La historia de Abigail llega a su reposo, pero su espíritu permanece, vivo en la memoria del cielo. Los hombres olvidan los nombres de los poderosos, pero Dios nunca olvida a los humildes que obedecen su voz. El nombre de Abigail no fue grabado en monumentos, pero quedó escrito en la palabra eterna, en el mismo libro donde viven las promesas que no mueren. Ella fue la encarnación de la sabiduría que viene de lo alto, la que desciende pura, pacífica, amable, llena de misericordia. Como dice el libro de Santiago capítulo 3, versículo 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa fue la sabiduría de Abigail. Una luz suave en medio del desierto, un corazón firme cuando el mundo temblaba. No levantó muros, levantó esperanza, no gritó por atención, habló con el poder de la verdad. Su legado no fue de riquezas ni de conquistas, sino de fe, prudencia y obediencia. Y en cada generación el Espíritu de Dios vuelve a levantar almas como la suya, madres, hijas, esposas, líderes, creyentes que escuchan la voz del cielo en medio del ruido.
Cuando el orgullo gobierna, la sabiduría se levanta. Cuando la ira amenaza, la paz se alza como escudo. Y cuando el mundo olvida a Dios, Él responde con una voz suave y clara, la misma voz que habló por medio de Abigail. David aprendió de ella lo que ningún campo de batalla pudo enseñarle, que la grandeza no está en el poder, sino en la obediencia, que la victoria no se mide por enemigos vencidos, sino por corazones transformados, y que el reinado más alto es aquel donde gobierna la paz de Dios. Cada vez que alguien elige detenerse antes de herir, cada vez que una palabra amable apaga la furia, cada vez que la fe vence al miedo, la herencia de Abigail vuelve a respirar entre nosotros. Su historia es la prueba viva de que la luz divina puede habitar en un corazón humano, que una sola voz, guiada por el Espíritu, puede cambiar el curso de una nación, y que las decisiones tomadas con fe permanecen más allá del tiempo. Cuando el sol cae y la oscuridad cubre las montañas, el alma recuerda a aquella mujer que caminó entre la ira y la misericordia, que habló cuando debía hablar y calló cuando el silencio era oración. El mundo cambia, las generaciones pasan, pero la sabiduría del cielo no envejece, y el legado de Abigail sigue brillando como un faro eterno, recordando a los hombres y mujeres de fe que la verdadera victoria siempre pertenece a los que escuchan la voz de Dios. El viento que un día sopló sobre las colinas de Judá aún recorre el mundo en forma de susurro. Ya no mueve el polvo del desierto. Ahora toca los corazones de quienes están dispuestos a escuchar. La historia de Abigail no terminó en su tiempo. Pervive en cada alma que busca la sabiduría antes que la ira, en cada corazón que decide confiar en Dios cuando la vida se vuelve incierta. Ella fue una mujer común con una fe extraordinaria. No tenía ejército, ni riquezas, ni poder, pero tenía lo que el mundo olvida: la presencia del Espíritu Santo guiando sus pasos. Y esa presencia transformó el peligro en salvación, la ira en perdón, la injusticia en propósito. Su historia sigue siendo un mapa para quien se siente perdido, un faro para quien camina en medio del conflicto. Porque todos, alguna vez, somos como David, heridos, cansados, deseando justicia. Y todos necesitamos una voz como la de Abigail, que nos recuerde que no estamos solos, que Dios aún pelea nuestras batallas, que no debemos mancharnos con el mal para ver el bien. El Altísimo sigue actuando así. En medio de los días oscuros, envía señales, palabras y personas con corazón de siervo. A veces no comprendemos por qué algo se detiene, por qué una puerta se cierra, por qué un camino que parecía justo termina en silencio. Pero en ese silencio, Dios habla. Él susurra: confía, estoy obrando, espera en mí. Abigail esperó y vio la mano de Dios hacer justicia sin su intervención. Esa es la verdadera fe, creer que el cielo sigue escribiendo la historia aun cuando nosotros no entendemos la trama. Quizás hoy tú también estás en ese punto donde tu corazón quiere gritar, donde sientes que has dado más de lo que podías, donde el alma te dice que ya no hay salida. Pero la historia de Abigail te recuerda que el último capítulo siempre lo escribe Dios. Tu obediencia no será en vano, tu silencio no será olvidado. Tu fe, aunque pequeña, tiene el poder de detener tormentas que aún no ves venir. El libro de Isaías lo promete. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26, versículo 3. Esa paz no depende de las circunstancias, sino de la confianza. Y cuando confías, Dios se mueve. Cuando obedeces, Él actúa. Cuando esperas, Él prepara. Así como lo hizo con Abigail, Él también puede cambiar el rumbo de tu historia. Solo necesita tu fe, tu mansedumbre, tu disposición a escuchar. Porque aún hoy el Espíritu del Señor sigue buscando corazones que digan: habla, Señor, que tu siervo oye. Y en ese instante, cuando eliges escuchar en vez de reaccionar, el cielo comienza a escribir un nuevo destino sobre tu vida. El día se apaga lentamente sobre las montañas de Judá.
El viento que alguna vez llevó gritos de guerra, ahora susurra canciones de paz. El mismo desierto que vio ira y peligro, hoy está cubierto por un silencio dorado, como si la tierra recordara que Dios siempre tiene la última palabra. Entre las sombras que se alargan parece oírse un eco. No es un sonido humano, sino el murmullo eterno de la voz divina. Una voz que aún repite el mensaje de Abigail. Una voz que dice: la sabiduría es más fuerte que la espada. La mansedumbre vence donde el orgullo fracasa, y el que espera en Dios nunca será avergonzado. El alma humana, tan impaciente, tan herida, a menudo busca respuestas en la prisa, en la furia, en la venganza. Pero el cielo sigue enseñando lo mismo desde el principio, que el poder verdadero no está en dominar, sino en amar, no en conquistar, sino en obedecer. David aprendió esa lección antes de ser rey, y Abigail fue la voz que Dios escogió para enseñársela. A través de ella, el Altísimo mostró al mundo que una palabra guiada por el Espíritu puede detener 1000 espadas, que una sola decisión de fe puede cambiar el destino de un pueblo. El fuego del atardecer ilumina la arena. El viento sopla entre las piedras y levanta un polvo dorado que brilla como incienso ante el cielo. En ese resplandor se siente la presencia de Dios, la misma que habló a David en medio de su enojo, la misma que sostiene hoy a quienes se inclinan y dicen: Señor, hágase tu voluntad. El nombre de Abigail resuena como una plegaria. Su historia no es solo el recuerdo de una mujer sabia, sino una profecía viva para todos los que buscan la voz del Eterno. Ella no fue reina por corona ni por título, pero el cielo la coronó con honra eterna. Y su legado permanece, recordándonos que la fe no siempre grita, a veces susurra, que la sabiduría no siempre se impone, a veces se inclina, y que la victoria más grande no es vencer a los demás, sino ser guiado por Dios en el momento exacto. Las estrellas comienzan a encenderse una a una, como lámparas encendidas sobre un altar invisible. El viento se detiene, el cielo calla. Solo el corazón del que escucha entiende el mensaje. Dios sigue hablando, y cada vez que un alma obedece, su luz vuelve a brillar sobre la tierra. Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué despertó en ti. Juntos mantendremos viva la voz que viene del cielo. El viento sopla sobre el valle, y en ese silencio dorado, el nombre de Abigail permanece como un eco de eternidad.